Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Gracias, un saludo cordial de parte de la Iglesia Ríos de Agua Viva y el ministerio del pastor Edgardo Hernández, quien le habla. Damos la bendición y agradecimiento a todas las personas que en el barrio Villarelis 2, en el barrio El Campín, en el barrio 9 de Abril, ven el programa, en el barrio La Bendición de Dios, en Yondó, ven el programa, gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos un nuevo programa y vamos a compartir la palabra de Dios con ustedes. Y hay algo precioso que quiero compartir con ustedes. En primera instancia, vamos a mirar una promesa bíblica para usted. Dios le ama. Dice así la palabra de Dios. Dice al Señor que dice en Jeremías 30:17, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Dios tiene sanidad, Dios quiere recogerte, restaurarte. Los que te tienen en el olvido, los que te menosprecian, esta promesa, el Señor dice: yo haré venir sanidad, restauración, sanaré tus heridas, tus malos recuerdos, los dolores del alma, las heridas del corazón. ¿Por qué? Porque el Señor se acuerda de la gente que sufre, de las madres, de las esposas, de los hijos, de los jóvenes, ancianos, de familias que sufren. Esta palabra es para usted. Léala ya en Jeremías capítulo 30, versículo 17. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. El programa de hoy, el tema que traemos es: ¿por qué debemos velar? ¿Por qué usted como cristiano debe velar? ¿Sí? Vigilar, estar pilas. Como dicen los pelados, estar mosca, no dormirse. Como alguien decía en el argot cristiano, pentecostal: cristiano que se duerme se lo lleva al diablo. Este es el tiempo de vigilar, este es el tiempo de estar tremendamente agarrado de la mano de Dios. No es tiempo para dormir espiritualmente hablando, para andar descuidado, para andar de una manera negligente. La palabra velar en el griego quiere decir gregoreo, no Gregorio, sino gregoreo, y significa estar despierto, vigilante. Y aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 5, dice así: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Sí? Y el versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, permanezcamos vigilantes y en los 5 sentidos. Este es un llamado a la iglesia del Señor para este último tiempo. Para usted que conoce de Dios, para que se mantenga alerta, porque pronto vendrá el día del Señor. Le advertía Pablo a la iglesia de Tesalónica que se mantengan alerta para el día del Señor. Y le estoy hablando que esta epístola fue escrita, ya le digo en qué año fue escrita esta epístola según los datos históricos. Se fue escrita en el año 51 después de Cristo, medio siglo después de Cristo. Pablo escribió 1 Tesalonicenses y ya estaban esperando el día de la ira del Señor, que se especifica ya en el versículo 2, que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. O sea, tremendo texto. Ahora, es la gente incrédula, la gente impía, la gente que no tiene comunión con Dios, pero puede pertenecer a un sistema religioso, los que se la pasan hablando, y especialmente en los estamentos gubernamentales, se la pasan hablando de la paz y la seguridad. Entonces el mundo está albergando esa esperanza de paz. Por eso todo el mundo clama paz. En los años 60 se decía paz, hermano, paz y amor. Y vino la revolución de los hippies y
y se abrió la puerta para que en el mundo entero, y especialmente en el país del norte, se inundara de drogas y que hoy en día es una epidemia nacional. Hay más de 25 millones de norteamericanos adictos a toda clase de drogas. Y hay una violencia inusitada en ciudades como Chicago, como en Miami, en Nueva York, en Baltimore, en Kansas, en Arizona, en muchos estados y ciudades de Norteamérica. Y el día del Señor es un día de angustia que ocasionará a nivel mundial y vendrá sobre el mundo de manera repentina, destruyendo cualquier esperanza de paz y seguridad. Y en el versículo 4, Pablo le dice, ante la expectativa que ellos tenían del día de la ira del Señor, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, los cristianos de verdad no viven en pecado y mucho menos en rebeldía. Y ellos albergan el día que precede a la noche y no verán la noche de ira señalada por Dios. O sea, la iglesia del Nuevo Testamento en el año 50, año 52, 53, 54, de ahí para allá, ha estado esperando hasta el día de hoy el arrebatamiento. Y la orden de Dios a través del apóstol Pablo es: velemos, gregoreo, estar despierto, vigilante. Indica que Pablo nos está exhortando a usted como cristiano, a mí como pastor, para que estemos alerta. Y es nuestro deber que tener una preparación espiritual. ¿Para qué? Para que escapemos del día de la ira. Mire lo que dice el versículo 11 y 12, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Yo le pregunto, desviándome un momentico del tema de velar, de estar pilas, de no dormir espiritualmente. El líder que usted tiene trabaja en las cosas de Dios. O sea, no que esté en la iglesia ahí permanentemente, sino que salga a buscar almas. Porque la función de la iglesia son dos básicamente. Uno, adorar a Dios en espíritu y en verdad, predicar la palabra e ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esas son las dos grandes tareas de la iglesia. Después métale la obra social, métale teatro, métale ministerio musical, lo que usted quiera. Pero eso es básicamente lo que la iglesia está puesta en la tierra: para adorar a Dios en espíritu y en verdad, enseñar la palabra e ir y buscar las almas y predicarles el evangelio de Cristo. Ahora, en primera instancia, si usted quiere escapar de la ira de Dios, usted tiene que mantenerse espiritualmente despierto y moralmente alerta. ¿Por qué? Porque hoy la moralidad, las normas están siendo quitadas, derribadas. Ya la gente en muchos países no quieren saber nada de Dios. Es el caso de Canadá, es el caso de Suecia, de Dinamarca, de Finlandia, es el caso obviamente de Norteamérica, de Estados Unidos, es el caso de Francia, de Italia, donde por no ofender a nadie, entonces quitan la palabra de Dios. Entonces, si usted quiere escapar de la ira de Dios, el versículo 3 le dice, primera Tesalonicenses 5, le dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y dice: y no escaparán. Usted tiene que estar preparado. Ahora, ¿qué más tiene que hacer usted? ¿Cómo se va a proteger usted de la ira de Dios? ¿Cómo? Primero, confía en las promesas de Dios. Segundo, si usted es un cristiano verdadero, no debe temer el día de la ira del Señor, sino estar confiado en que Él lo va a librar del día de la ira del Señor. Nadie en sus cabales desea el día de la ira del Señor. Por eso en el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5 dice: seamos sobrios. Y esa expresión sobrio del griego nefo. Entonces hemos visto dos palabras. La primera, gregoreo, estar despierto, vele, despierte, esté pila, esté pendiente, cuide de su vida espiritual,
cuide su vida moral, no se deje contaminar. Tenga mucho cuidado con lo que ve en la televisión, con lo que usa sus deditos allá en su celular para meterse a páginas que no debe meterse, porque eso destruye su moral, su santidad. Esa decisión la toma usted en segundos, porque ahí no va a estar el pastor. Usted le puede dar la vuelta a su esposa, a su papá, a su mamá y aparentar que es un buen cristiano, ir a la iglesia, cantar duro y tener un ministerio, pero a Dios no lo engaña. Y este es el tiempo de tomar la vida cristiana con la mayor seriedad posible, como nunca antes otra generación debe tomar la cristiandad en forma seria y volcarse a buscar de Dios. Por eso hoy más que nunca las palabras de Cristo tienen vigencia. Buscad primeramente el reino de Dios. ¿Escuchó lo que le acabo de decir? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Usted tiene que entender, déle el primer lugar a Dios. Parece como contradictorio decirle al pueblo cristiano que le dé el primer lugar a Dios. Se supone que ellos son los que buscan de Dios, pero hoy con la altísima contaminación doctrinal que hay, con el materialismo, con el hedonismo, o sea, el amor al placer y a la vida fácil y cómoda y divertida, la gente ha dejado de buscar primeramente al Señor y han cogido el Evangelio y al Señor y su palabra y con sus promesas a reclamarle como si el Señor fuera un gran supermercado, una tienda de donde consigue todo lo que Dios le pida. Y Dios puede darle a usted todo lo que le pida. Me dice, pedid y os dará. Pero, recuerde, Israel en el desierto, 40 años, bendecidos en gran manera. Y toda esa generación, bendecida en gran manera, fue al infierno. No entró a la tierra prometida. Y mucho me temo que hoy en día está pasando lo mismo en grandes y amplios sectores de cristianos en el mundo entero. Y en esta ciudad no es la excepción. Así que tiene que ser sobrio. La palabra nefio, que significa literalmente que es no tomar vino, permanecer en sano juicio. Y hoy hay un liderazgo y un cuerpo de Cristo que es liderado por sus siervos, que consumen licor a escondidas. Otros lo hacen abiertamente, pero muchos consumen licor a escondidas, en reuniones privadas. Sobre todo el liderazgo se reúnen a tomar y a bailar en secreto. Dice que eso no tiene nada de malo. Pero la Biblia dice aquí, nefo, mantente sobrio, no tomes vino, ten sano juicio. También en el sentido metafórico, significa vigilancia, continencia, dominio propio. Es decir, estar espiritualmente alerta, o sea, gregoreo, estar pila, estar en su sano juicio, como alguien que no toma ninguna bebida alcohólica. Esa es la palabra de Dios allá en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Y en el contexto, Pablo sostiene el punto de vista que no excluye el significado literal de la palabra. Velemos y seamos sobrios. Velemos. Entonces, los que se embriagan, de noche se embriagan. Por eso los viernes, sábado y domingo, o sea, noches de rumba, de juerga, muchos se van a consumir licor a escondidas. Así que hay un contraste de Pablo, de Nefo, con la embriaguez física. Y Pablo estaba dando a entender el significado literal de lo que es la abstinencia del vino. Entienda ahora ron, aguardiente, cerveza, whisky, opola y cola. Espero que le quede claro. Ahora, la gente que no entiende, le voy a leer un texto, Mateo 24. Vamos a ir a Mateo 24. Aquí lo tengo ya. Mateo 24, verso 48 hasta el 51 dice: pero si aquí el siervo malo, Mateo 24, sí. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber
con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará que duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llorar y el crujir de ¿qué? De dientes. Mateo 24, 48 al 51. Dios no está de acuerdo. A Dios no le agrada que su pueblo, en aras de un modernismo, de una contaminación, de supuestamente una libertad cristiana falsa, se emborrache, consuman licor. Y eso está pasando hoy en día al interior de muchos cristianos, allá en su vida privada, en liderazgo privado. Hay que estar atentos a lo que Dios nos habla al respecto. Ahora, dice también, porque Dios no nos ha puesto, 1 Tesalonicenses 5:9, lo leo textualmente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está claro. Y la razón por la cual la iglesia primitiva tenía esperanza del pronto retorno de Cristo. Imagínense, estoy hablando de la 51 después de Cristo y ya la iglesia primitiva esperaba y anhelaba tremendamente el advenimiento de Cristo. Ahora, ¿qué será ahora que estamos 21 siglos después de Cristo? Cuando estamos viendo las grandes señales cumplirse, como las que habla Mateo 24, vemos los tiempos de Noé ya sobrepasados en gran manera, vemos los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra en una expansión tremenda. Entonces es inminente la venida de Cristo. Mire, le voy a leer aquí en 2 Timoteo capítulo 3, espere, la busco aquí. 2 Timoteo capítulo 3, aquí el verso 7 en adelante. Dice, aquí ya lo encontré, dice, carácter de los hombres de los posteros días. Dice, también debe saber esto, o sea, usted tiene que estar enterado, debe estar al tanto que en los posteros días estos vendrán tiempos peligrosos. Y ya los vemos, el aumento de la delincuencia es tremendo. Hace 20, 30 años cogían un ladrón cada tercer día o cada 8 días. Hoy cogen día 10 y día 20 todos los días. Y las cárceles están hasta los teques de jóvenes. Y los mayores delincuentes en el mundo entero ahora es gente menor de 20 años. O sea, jóvenes. Muchos jóvenes dicen, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y el gobierno les ayuda. No lo discipline, no le pegue porque le trunca el libre desarrollo de la personalidad. Y tenemos las cantinas, los prostíbulos y los parques llenos de jóvenes consumidores de marihuana, de alcohol, de bazuco, de cocaína, de metanfetaminas, de opio. Y se está levantando una generación llena de droga y alcohol. Y fuera de eso, con una mente sensualizada, pornoficada, adictos al sexo, a la droga, al alcohol. La combinación perfecta del diablo para destruir la generación presente y las futuras que se están levantando. ¿Dónde gana usted esa guerra, querido padre que me está escuchando? En la casa. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Por eso es que este programa se llama Velamos. Velemos. Gregoreo, vele. Esté pendiente, ore por sus hijos. Y les doy un consejo, aunque los jóvenes crispan sus dientes contra mí, no le dé celulares a sus hijos. Millones, cientos de millones de personas hace 40 años no tenían un celular. Y se criaron sin celular y no se perdieron ni se murieron. Hoy el celular produce más muertes. Si no, pregúntenle a la policía cuántos accidentes hay, cuántos muertos hay por culpa del celular, cuando los conductores en moto, en bicicleta y en carro van conduciendo ebrios, otros no, pero hablan por el celular. ¿Y cuántas muertes, en cuántos líos no se han metido? La palabra de Dios se culpa. ¿Es mala la tecnología? No, es el uso malo que hacemos de la tecnología. Por eso usted tiene que entender
que no le haga mal a sus hijos. Cuando tenga los 18 ya sea un hombre responsable. Dele su celular. Dice, desobedientes a los padres, ingratos, no agradecen lo que los padres hacen. Ellos creen que tienen la obligación de darles todo. Por eso instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Y a las madres, víctimas del feminismo, el diablo le metió en la cabeza que tienen que salir a trabajar y ser profesionales. Yo no estoy en contra de que la mujer estudie. Pero si la mujer va a la universidad y quiere ir a los grandes núcleos laborales, empresas y corporaciones del mundo, paga el precio. ¿Cómo? Uno, ellas se quejan y se han quejado y se seguirán quejando de la discriminación laboral. Los hombres ganan más, ellas ganan menos. Trabajan más ellas que los hombres. Son tremendas las mujeres para trabajar, Dios las bendiga. Pero ¿de cuál costo estoy hablando? Sus hijos. Y se inventaron una frase, yo le doy tiempo de calidad a mi hijo. ¿Usted cree que darle 1 hora o 2 horas o dedicarle el fin de semana? Sí puede, sí puede. Llevar a su hijo al cine, comprarle ropa, ponerle tecnología en la mano, tenerle el tremendo computador, consentirlo, darle comida, la que él pida, ropa de marca. ¿Es suficiente? La mamá fue hecha para levantar hombres que engrandezcan a un país, que hagan un país fuerte. Si tenemos una madre sabia, temerosa de Dios, que se dedica a la tarea más grande y noble y sublime que tiene una mujer debajo del sol, que es ser madre, porque ahí en los hogares se forman los hombres de Dios y los hombres que van a bendecir un país, o se forman los hombres que van a servir al diablo y van a destruir a este país. Y usted ve que va ganando el malo, va ganando. Porque hoy hay muchas mujeres, y con la uniencia y la responsabilidad de muchos hombres, tienen que salir a rebuscarse la vida para poner comida en la mesa porque el hombre no quiere cumplir. Y con la crisis familiar que hay, entonces se agrava la cosa. Hay muchos ingredientes que están destruyendo la familia. Pero usted tiene que velar, usted tiene que escoger. No basta 1 o 2 horas o mediodía con sus hijos. La madre es una formadora de hombres de Dios o formadora de hombres del diablo, hombres perdidos. Impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, dice, amadores de los deleites más que de Dios. Y termina ya el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a esto se evita. O sea, usted no puede permitir que sus hijos y usted mismo andar con esta clase de gente que Dios aborrece. Todo el mundo tiene derecho a arrepentirse. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero usted cuídese. Y si usted es cristiano, vele, gregoreo. Si usted quiere ser sobrio, sea nefo en griego. Absténgase de consumir licor. Absténgase de estar haciendo lo que no tiene que hacer. Cuídese moralmente, porque Dios no lo ha puesto a usted para ira. La iglesia de Cristo tiene la esperanza del retorno de Cristo. Tome decisiones. Dios le bendiga. Pastor Edgardo. Llámeme. Dios le guarde. Chao.